Ya. Bueno, nuevamente bienvenido al congresista Francisco Sagasti, que además vocero del Partido Morado. Quiero llevarlo de nuevo al domingo, en una fecha asiada, pero antes de votar la famosa modificación de 5 artículos constitucionales de un golpe, él pide la palabra y plantea una cuestión de orden y le dice al Congreso: señores, estamos votando la modificación de 5 artículos de la Constitución que no hemos debatido. ¿Qué tiene que ver el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional? Y se vota la cuestión de orden y pierde como en la guerra, ¿no? 106 en contra. Entonces, claro, eso era un anticipo, es una forma de medir fuerzas en el Congreso de lo que venía después. Ahora, era una situación desesperada. ¿Qué pasó, doctor? ¿Por qué se vio forzado a presentar una cuestión de orden en una situación realmente desesperada? Bien, mire, yo no me explico lo que pasó, por eso es que planteamos no una cuestión de orden, sino una cuestión previa para que se vote, y lo que planteamos en la cuestión previa es que, ya que no se iba a modificar solo el artículo 93 de la Constitución, que tenía que ver con la inmunidad parlamentaria, que es lo que se había discutido a fondo, en profundidad, en la Comisión de Constitución, en el Congreso, que terminamos a la madrugada del día sábado. Este era el único artículo que se había discutido a fondo, pero de repente, de un momento a otro, algunas mociones y algunas plantean de que se incluyan más temas, usando como excusa un segundo dictamen en minoría. Había 2 dictámenes, uno en minoría del congresista Limamani, que planteaba que se le quitara también cualquier tipo de defensa o privilegio al presidente de la República. Nada más, no metía al Tribunal Constitucional, ni al Defensor del Pueblo, ni a nada. Y había otro dictamen en minoría que mantenía la inmunidad parlamentaria, pero con algunos pequeños cambios. Bueno, de un momento a otro se dice que, como no se aceptó el dictamen en mayoría, que dicho sea de paso había sido votado por 17 congresistas de muchas bancadas en la Comisión de Constitución, que le dieron vuelta y se arrepintieron o cambiaron de opinión en el Pleno. Pero lo interesante es que, como este dictamen en minoría no se había discutido a fondo, lo que hacen es meterlo a discusión en el Pleno sin ningún dictamen sobre ese informe en minoría, y de repente, un momento a otro, aparece el presidente, pero cuando se dieron cuenta que al quitar la inmunidad parlamentaria a los congresistas, quitarla entre comillas, porque al añadir otra frase, la ampliaron. En realidad es un quita y pon, yo me quito por acá y me pongo por allá, ¿no? Eso. Pero se dieron cuenta que los otros 2 artículos decía que el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo tenía la misma inmunidad que los congresistas, pero se supone que habían quitado la inmunidad a los congresistas, o que era que tuvieron que cambiarlo a la carrera. Entonces ha sido una improvisación, Rosa María, y el planteamiento nuestro es decir: un momentito, la Constitución es sumamente seria, ya hemos discutido un artículo, centrémonos solo en ese artículo, y posteriormente, con otro informe de la Comisión de Constitución debatido en profundidad, veamos qué hacemos con el presidente, con los ministros también, y con el Tribunal Constitucional y el Defensoría de carambola, ¿no? Porque eso es una carambola. Ahora, los pusieron en una posición política muy compleja, y hay que tener mucho valor para decir no, y me imagino que lo deben haber pensado. Es decir, si votamos no, nuestros electores van a creer que estamos en contra de levantar la inmunidad parlamentaria, que es una promesa de campaña. Y yo creo que así lo entendió la gente del FREPAP o la gente del Somos Perú, que se veía la incomodidad, pero no querían aparecer como gente que estaba en contra del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Ha sido una gran manipulación, de gran astucia política, porque claro, hemos vencido, victoria, ahora sí, ¿no es cierto? El discurso, cuando es una barrabasada constitucional. Solamente parte de su bancada, no toda, votó no, parte del fujimorismo y parte de Frente Amplio. No sumaron ni 16, casi todos con formación jurídica, hay que decirlo. Hay algunos ingenieros también, ingenieros, pero que tienen alguna formación, no me refiero a
carrera, ¿no? Formación, pasaron bien por sus cursos de Derecho Constitucional. Ese fue un argumento que creo que esa noche pesó, y en realidad pesó, o sea, ustedes lo discutieron como bancada, nos van a acusar de no estar a favor del levantamiento de la inmunidad. No, mire, yo creo que ahí lo que sucedió, y en efecto lo que dice Rosa María es cierto, ¿no? Nosotros hemos hecho una bandera de eliminar la inmunidad. Pero también hay que reconocer cuando uno tiene una bandera y le meten algo de contrabando, que socava esa bandera y que además no cumple con el objetivo, sino que amplía digamos, no es inmunidad, pero amplía, digamos, la impunidad, para ponerlo ahora de los se requiere darse cuenta muy, muy rápido, porque uno tiene en mente la idea, vamos a quitar la inmunidad, vamos a luchar contra la corrupción, y esto es lo que tiene, pero no se da cuenta de que a mitad de camino le cambiaron la vía del ferrocarril y que está yendo a un desvío. Entonces hay que darse cuenta muy, muy rápido y tener los reflejos políticos para poder observar eso y dar un cambio, y luego hay que tener, como dices tú, bueno, un poco la determinación para poder oponerse a eso, y eso es lo que hicimos en el Partido Morado. Ahora bien, como no estamos todos juntos, es muy difícil. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el Partido Morado? En paralelo con Microsoft Teams tenemos otro chat interno en nuestros celulares y todo, y tratamos de coordinar. Pero hay veces que uno sale un momento, no está allí, entonces la coordinación se hace muy difícil, y poder explicar los argumentos a todos y cada uno de los miembros de la bancada es una dificultad enorme. A veces no se puede. Y algunos están con la idea que hemos mantenido durante meses de eliminar la inmunidad parlamentaria, etcétera. Y cuando se les presenta y nos ven que realmente hay una voltereta y no han tenido tiempo de conversarlo, continúan con la misma inercia. Pero la mayoría de la bancada, que me honro en representar y agradezco la confianza de mis compañeros, votó a favor, digamos, en contra de esta situación. Ahora, 48 horas después, no, ya más, estamos miércoles, queda clarísimo que el Congreso se equivocó. No hay un profesor ni mediocre de Derecho Constitucional que haya salido a aprobar esto, que haya dicho que bien. Nadie. Han renunciado 11 ilustres académicos a la Comisión. Ya son 13 de los 42. Y seguirán firmas, ¿ya? Porque claro, no quieren estar asociados. Es simbólico, porque es un cargo ad honorem, pero de todas maneras simboliza algo. Lo mismo está pasando, cree usted, en las bancadas del Congreso. Es decir, hay un grupo que efectivamente puede haber manipulado la situación, pero yo estoy segura que hay un grupo que no ha entendido lo que ha hecho, pero que ya después de unos días de reflexión comienza a decir, nos hemos equivocado. ¿Hay eso, cree usted, siente? Bueno, yo confío, Rosa María, que eso sea la situación, porque esto ha sido una sorpresa, ha sido sacar de la manga la carrera como los magos una cosa que era totalmente alambicada, y yo creo que muchas bancadas que no tienen, recordemos nuevamente, la mayoría de los congresistas somos novatos, no conocemos esto, y no se han dado cuenta que cambiar de un plumonazo, porque no es de un plumón, no es de una pluma, sino de un plumón, así, tachar todo, 4 artículos adicionales de la Constitución sin siquiera haberlo discutido, me parece un despropósito, pero para ellos que nunca han visto cómo es un debate constitucional, de repente es lo que se hace normalmente. Lo que yo confío es que muchos miembros de esta bancada, y quizá bancadas enteras que tienen muy buena fe y a los cuales yo puedo decir, yo no creo ni avalo esas críticas terribles al Congreso, que es el peor Congreso popular. No, un momentito. Aquí lo que sucede es que por primera vez ha llegado a la representación nacional un grupo de personas de las diferentes regiones que tienen una vivencia, una experiencia cotidiana muy diferente a la de las personas de Lima Metropolitana, y que nos están enseñando, y eso es una cosa que he repetido varias veces, cómo es el Perú profundo de verdad. Yo escucho con mucha atención los planteamientos, las ideas de congresistas que nos dicen que no hay agua, no hay carreteras, hay descuido, que se les olvida, que no llega el presupuesto, que gobernadores corruptos le quitan dinero, y hay una indignación genuina. Lo que tenemos que hacer en el Congreso es no descartarla, al contrario, escuchar
y ver cómo podemos crear espacios de diálogo. Yo confío que en esta segunda legislatura, ya después de 3 meses y medio nos conocemos. Ahora yo creo que estos 6 meses que tendremos nos permitirá actuar mejor y crear esos espacios de diálogo. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo que yo quiero tomar es el del FREPAP. La conducta de la vocera es muy consistente a lo largo de toda la discusión de este artículo. Estaba a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria y cada vez que querían hacerle una trampa decía, por favor, regresemos al tema. O sea, hubo mucha consistencia. Pero creo que esa noche votaron a favor porque no entendieron el truco. Me parece. De repente sí fueron me parece. Fue así. Somos Perú, el vocero se para y dice, miren, votamos a favor, pero no estamos de acuerdo con la forma. O sea, advertía ya en su presentación que había algo que les molestaba, pero no sabían muy bien qué. Reitero, esas bancadas podrían pasar a un proceso de reflexión y decir, sí, esto no nos conviene, esto no es lo que estábamos pidiendo. Mire, lo claro es que no hemos tenido tiempo de analizar las implicancias de estos cambios. Por ejemplo, se habló de, y hay personas que vociferan más que hablan. Ahí dicen, no, hay que quitarle la inmunidad, hay que quitar la inmunidad a los ministros. Los ministros nunca han tenido inmunidad, lo que han tenido es antejuicio, para evitar de que cualquier persona que se sienta afectada por una resolución ministerial le meta un juicio en el poder y paralice. En este momento lo que hemos hecho en el Congreso, lo siento muchísimo amigos que votaron a favor de esta cuestión, es dejar a los ministros totalmente desprotegidos, desnudos. Cualquier hijo de vecino que ve que una resolución ministerial o una resolución suprema firmada por un ministro le mete un juicio y no tiene ninguna protección, va directamente al Poder Judicial. Ahora, yo digo una cosa, desde el punto de vista de los ministros creo que lo prefieren, porque el Congreso se convirtió en un circo de persecución política. Entonces, contratas 2 abogados, te defienden el Poder Judicial. Va a tener que pasarse de su tiempo yendo de juzgado a juzgado, haciendo declaraciones, escuchando al fiscal. Mire, esto es lo que hace. Me comentaba un amigo que ha sido ministro y que ha sufrido todo esto, es un hombre decente, trabajó, hizo dijo, ¿quién va a querer ser ministro ahora? No, nadie. No, antes tampoco, antes era un suicida que quería ser, pero ahora doblemente. Pero, digamos, para los circos que ha armado el Congreso, en fin. Pero en todo caso, efectivamente hay un desbalance. El tema, y lo que se escucha en estas groserías que gritan, era quitarle la inmunidad al presidente de la República vamos a usar otras palabras, para reventarlo, al desgraciado ¿no? Ese era el ánimo. Yo no creo que ese es el ánimo de todos, pero... Ese puede haber sido el ánimo en uno que otro congresista. Yo no creo que era el ánimo general, ni incluso de aquellos que tiraban, aquellos que se dieron, que en el Congreso, digamos, que hablaron en público, no aquellos que hablaron requintando por lo bajo en supuestamente fuera de micrófono. No, lo que ellos querían pensaban, y esto es justamente la improvisación, de que se estaba generando un equilibrio. Bueno, nos quitan la inmunidad, nosotros le quitamos, pero no ha habido ningún equilibrio de nada. Y esto requiere, como planteamos nosotros con nuestra cuestión previa, requiere reflexión, requiere análisis. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso tiene 42 miembros del Consejo Consultivo, ahora menos 13, que ya renunciaron, pero a ellos hubiera sido importante consultar. Mire, congresista, para entender esto, en realidad esto se enseña en Derecho Constitucional, no es fácil. Ayer le pregunté a alguien que ha estudiado Derecho y me dijo, está en mi cuaderno de Constitucional, y nos reíamos. Claro, porque lo primero que tienes que hacer es un cuadro y explicar qué cosa es inmunidad para delito común, qué cosa es antejuicio para delito en la función, qué cosa es juicio político para infracción de la Constitución y qué cosa es la prohibición de acusar durante el mandato. Con esas 4 instituciones, tú al lado vas poniendo quiénes tienen qué. Exacto. Y quiénes tienen qué y por qué. Yo le decía a la gente, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto?, una persona honorable, no tiene antejuicio, no tiene inmunidad, y no tiene juicio por infracción de la Constitución. Sin embargo, se elige del concurso de 2 poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, hay funcionarios que ni siquiera tienen nada.
Y no les pasa nada porque nunca lo han necesitado, además. Nunca ha habido ahí un conflicto entre poderes. El Banco Central, la ley orgánica plantea, por ejemplo, que su consejo directivo no puede ser removido más que por falta grave y las especifica. O sea que hay cierto grado de protección. Pero interna en la ley, pero no en la Constitución. Exacto. Y también, por ejemplo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones o los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no tienen estas protecciones. Sin embargo, sus resoluciones son inapelables, incontestables en el Poder Judicial, etc. Hay otras protecciones. Pero este es un mecanismo muy fino, de relojería, donde lo que se preserva es la estabilidad de la República a través de la figura del presidente. Una clasecita, le digo, a los 130 primero introductoria, yo se la doy gratuitamente 15 minutos, ¿eh? Y después de ese cuadrito sinóptico en que les explicas, ya meten la tijera que quieran, pero yo creo que ni siquiera ha habido, como dijo muy elegantemente el ministro de Educación, la posibilidad de los congresistas de documentarse adecuadamente. Bueno, yo creo que lo que queda ahora, ya mirando, pasando la página, porque creo que esto, como he dicho en varias oportunidades, estos son días aciagos y desafortunados para la política, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo. Yo creo que hemos tenido una serie de incidentes desafortunados, como se llama esta serie de televisión. Y lo que habría que hacer ahora con reflexión y tranquilidad es buscar un espacio de conversación, de diálogo. Yo espero que muchas bancadas y muchos otros, conociendo ya los detalles, informándonos nosotros y también en la bancada morada y todo el resto de bancadas y congresistas, que no lleguemos a los 87 votos que se necesitan. No sé si son 87 o 66, he tenido opiniones diferentes. 87, para la segunda votación 87. Que no se llegue a los 87 votos y que rápidamente introduzcamos una ley que se ciña al artículo 93 para cumplir todos lo que hemos hecho en nuestras promesas de campaña. Sin constitucionalizar el delito de tráfico de influencias, por favor. Pues lo han hecho constitucional. Traficar influencias para un congresista es ahora constitucional. Porque dice, no se les puede juzgar por su función de representación. Y básicamente lo que hacen los congresistas en su función de representación, caso la señora León, es traficar influencias. Dice, perdón, yo estoy representando, me reúno con el alcalde fulano y le pido el presupuesto de tanto a Vengano. Eso es tráfico de influencias, aunque no cobres, aunque sea gratis. Y los congresistas creen que llamar por teléfono a los ministros para exigirle algo para su pueblo es su deber. Y eso es tráfico de influencias, es delito. ¿Ya? Entonces, el problema es que lo acaban de constitucionalizar. No, en este caso, bueno, en vez de eliminar la inmunidad, lo que hemos hecho es constitucionalizar la impunidad, para ponerlo en unos términos coloquiales, ¿no? Y eso es grave, porque justamente lo que queríamos es hacer lo contrario. Nos salió el tiro por la culata, digamos, para decirlo de una manera coloquial también. Algo más grave, doctor. La idea es, cuando cometes un delito común, el juez ordinario le pide a la Corte Suprema que te levanten la inmunidad. No hay antejuicio, te la levantan, te juzgan o te arrestan en el caso de que haya una condena. Han creado un fuero privativo. Entonces, a los congresistas, por atropellar a una persona, solo los puede juzgar la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema va a ver el manoseo de Mamani, va a ver el atropello del gato, va a ver el mataperro, la que se roba el cable, cuando eso lo tiene que ver un juez ordinario, porque es lo más ordinario que hay, vamos. ¿Ya? Entonces, no tiene sentido. No, por eso, Rosa María, mirando ya hacia adelante, yo creo que ya estamos tomando conciencia de todo esto y mi planteamiento es que esperemos que esto no llegue al número de congresistas que se necesitan en una segunda votación y que hagamos un diálogo muy claro sobre eso y que se presente en este caso específico de la reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria algo sobre inmunidad, un proyecto de ley de reforma constitucional sobre inmunidad parlamentaria, y si se quiere incluir otros cambios en la protección que tienen los ministros, que tiene el presidente, que tienen los miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, sea materia de otras leyes, de otro tema, en la cual se examine con cierta digamos, acuciosidad, las ventajas y desventajas. Ahora, yo quiero ser mal pensada
Le voy a hacer una recomendación. Traten de votar esto ya, porque existe el siguiente peligro. Supongamos que ya, miren, no lo vamos a votar todavía y lo postergan hasta diciembre, ¿ok? Y en el camino eligen otro tribunal constitucional, ad hoc. Ese es el problema. Este tribunal constitucional obviamente se lo tiene que volar en el acto. ¿Por qué? Porque ellos mismos han emitido una resolución diciendo que no se puede reformar la Constitución por forma de esta manera. Es inconstitucional de plano. Pero de repente ya no está este Tribunal Constitucional. Ya aprobaron las normas, ya empieza el concurso. Entonces nombran a otro Tribunal Constitucional a la medida, y ese Tribunal Constitucional tiene que constitucionalizar este engendro. Bien, mire, yo le dejo a usted la opción de ser mal pensada. Yo no actúo en esos términos, le digo. Voten rápido, por favor. Yo creo que sí, digamos, no solamente por eso, sino porque la ciudadanía no puede esperar demasiado tiempo en una incertidumbre como esta. Yo creo que más que ver esto de una manera imaginándose lo peor y otros motivos, yo creo que lo más importante es que se ha creado una situación de enorme incertidumbre política, de inestabilidad, de imposibilidad de buscar. Ahora, si el presidente va a cambiar a ministros este 28 de julio, es decir, yo quiero saber quién va a querer meterse a ser ministro cuando tiene la espada de Damocles en la cabeza de esto, que cualquier cosa que él diga, cualquier resolución que dé, puede ser impugnada ante un tribunal sin ningún tipo de defensa, aunque hubiera sido un circo en el Congreso el levantamiento, pero por lo menos había que pasar por un cierto procedimiento, tenía cierta forma de defenderse. Aquí no. Acá, de frente, se judicializa esto. No sé qué. Realmente yo creo que habría que pensar esto con rapidez, habría que conversar. Desgraciadamente no tenemos la posibilidad de reunirnos en persona, que es lo ideal. Trataremos de ver cómo lo hacemos, por lo menos con algunos voceros de bancada, y buscar una salida rápida, sensata y balanceada, como hubiera sido aceptar la cuestión previa que planteó el Partido Morado el día domingo en la noche. Eso hubiera evitado la situación. Pero digamos, ya no estamos en ese escenario. Esto se tiene que votar. Ahora el trabajo es convencer, ¿no es cierto?, a unos 50 de que esto es una barbaridad y que no alcancen los 87 votos. Ahora, yo quería ir un pasito más atrás. Mire, este ejecutivo, el que le ha tocado a este Congreso, es un ejecutivo que no tiene bancada, que no tiene partido, que no va a participar en las próximas elecciones, bajo ningún término. Presidente que se va. Y en un año quiere entregar el país, me imagino, lo mejor que pueda. Hace lo que puede, tiene muchos problemas de gestión que hemos criticado muchas veces, y sobre todo estos últimos 4 meses. Pero no constituye un peligro político para los actuales congresistas ni para los partidos que representan. ¿Por qué esta animadversión contra el presidente? ¿Cómo explica ese fenómeno político? Bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Yo creo que aquí hay una animosidad por lado y lado, ¿no? Si realmente la descripción que usted ha hecho es un ejecutivo aislado. No tiene bancada, no tiene voceros efectivos, está siempre a la defensiva y en muchas oportunidades, como lo han dicho otros voceros y lo hemos dicho nosotros, escucha ciertas iniciativas en el Congreso, las toma y las pasa como decretos de urgencia, y eso ha sucedido más de una vez. Entonces, el comportamiento del Ejecutivo no es el más conducente a una relación armónica. Yo creo que algunos exabruptos del presidente también y del primer ministro, de algunos ministros, no ayudan a crear un clima de colaboración. Muchos casos, además, nunca aceptan críticas, no he visto un mea culpa por errores obvios que se han cometido. Lo he visto en el ministro de Salud en alguna que otra oportunidad, pero en términos del gobierno, decir, oye, miren, hemos metido la pata, nos equivocamos, estamos todos aprendiendo a la carrera en una situación de crisis como no la hemos tenido en 130 años en nuestro país y en el mundo, Rosa María.
Ahí, en esta situación cualquiera puede cometer errores y tiene que reconocerlo. Pero si eso no lo hace el Ejecutivo y a la vez trata de plantearle algunas cuestiones al Congreso y criticarlo y atacar, es natural que se responda de esa manera, sobre todo si tenemos un grupo de congresistas, ¿sí? Entonces es por lado y lado el tema. No, yo lo sé, pero digamos, este es un castigo, digamos, a la arrogancia del Ejecutivo, pongámoslo así. A un Ejecutivo que no atiende los pedidos del Congreso, que no le promulga sus leyes, que no quiere conversar, que, digamos, en el Perú eso es un tema psicológico, me desprecia. En todas partes, no solo en el Perú, perdón, eso pero el Perú es un tema político mundial, ¿no? Si uno no se siente respetado, entonces no se le considera como sujeto de diálogo. Y lo que hemos visto en las presentaciones, e incluso en la propia presentación del gabinete, cuando obtuvo el voto de confianza, realmente una de las cosas que me sorprendía es ver cómo, en vez de decir muchas gracias por su planteamiento, muy interesante, debemos aceptar, nos quedamos en esto, en todo momento era como que, a ver, si ustedes estuvieran, lo harían mejor que yo. Y eso es fatal. Fatal. No, estamos de acuerdo, fatal. Y nosotros mismos nos molesta tremendamente, porque el tema no es si lo haríamos mejor o no. Estamos todos juntos, Congreso, Ejecutivo, Poder Judicial, todo el gobierno, los gobiernos regionales embarcados en una catástrofe, porque no es una crisis, la peor catástrofe de salud, la peor catástrofe económica, y tenemos que avanzar. Entonces se requiere otro cambio, un cambio de actitud por lado y lado, ¿no? Exactamente. Entonces, usted diría que en realidad hay una molestia del Congreso, porque, mire, lo dijo el vicepresidente del Congreso en el programa de Mavi La Huerta, el señor Valdés, yo me quedé con la boca abierta, porque dijo que la señora Molinelli le había dicho que le mandara su pedido de camas por mes de partes, y él se consideraba absolutamente ofendido, y que PCM, cuando él llamaba a pedir camas, respiradores, oxígeno, tampoco le daban bola, no le contestaban la llamada a él, que era congresista de la República. Entonces, claro, la respuesta es, eso es inaceptable porque usted no puede pedir favores para sus patrocinados a través de su poder político, eso es tráfico de influencia. Pero lo que revela es eso, es decir, no me atienden, pues. No me atiendes, te dejo sin inmunidad. No, pero yo creo, no es solo eso, ¿no? Yo creo que dejando este incidente que usted menciona de lado, incluso dentro del propio Congreso hay ciertas bancadas y congresistas que se sienten que la propia mesa directiva del Congreso no les hace caso, no los escucha, y que no les presta atención, que sus pedidos no son tomados en cuenta. Por ejemplo, hay proyectos de ley que la mesa directiva tiene que agendar en el Pleno y sin embargo los deja, los posterga. Hay muchas veces en que voceros de otras bancadas piden la palabra y no se la dan en el momento que la pidieron, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que hay un cierto forma de operar, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, que tiene que crear distancias innecesariamente y tenemos que superar eso todos, tanto el Ejecutivo como el Congreso. Mire, Rosa María, lo que yo espero es lo siguiente. Usted dijo con toda claridad que este gobierno, el Ejecutivo, no va a ser candidato, no tiene bancada, tiene solo un año por delante. Usemos este año para que sea el último año de los 2 primeros siglos de existencia, un año en el cual busquemos un mínimo de acuerdo, una especie de gabinete o gobierno de unidad nacional en el cual se dejen estas diferencias de lado que han causado crisis como la que hemos visto desafortunado fin de semana. Hay que decir que desde el punto de vista de la gestión del Ejecutivo le doy toda la razón. No escuchan, hay cosas que son fundamentales en gestión que no se están haciendo. Y efectivamente la gente está desesperada. Si no te dan atención primaria, la gente se muere, no te ponen oxígeno en el primer momento, no hay camas, se niegan a reconocer que no hay camas, etc. Pero también hay que decir que el Congreso ha aprobado proyectos de ley que son manifiestamente inconstitucionales y que no pueden ser aprobados por el Ejecutivo. O sea, el tema de los peajes, por ejemplo. Eso es inconstitucional, pero por donde se mire. Y no es poca plata, el Perú va a ser juzgado en algún tribunal arbitral internacional por haber violado manifiestamente contratos internacionales.
Sin embargo, el Congreso no hace ningún mea culpa. El ministro Valdés, entrevistado como usted, me dijo que esa era una norma transitoria. Le dije, ya pasaron 4 meses de la emergencia. ¿Por qué no la derogan? Avancen derogándola, porque la han amarrado al estado de emergencia. El estado de emergencia va a durar 1 año. El derecho a reunión tiene que continuar suspendido. Y me dijo que iba a presentar un proyecto de ley que seguimos esperando y que por supuesto no lo ha presentado, para derogar lo que va a ser una bola de nieve sobre el Estado peruano por el costo que va a significar. 2 entidades ya lograron sus acciones de amparo, ganadas por supuesto, y el resto las va a lograr también. Y además el Tribunal Constitucional se puede pronunciar inmediatamente, pero mejor que la derogue el Congreso, pero no lo hacen. Yo entiendo que en el tema de las AFPs hubo una discrepancia inicial. Es un tema muy controvertido porque, por un lado, sí ayuda a la gente concreta, por otro lado, perjudicas un sistema de ahorro para la vejez. Pero estos desencuentros en normas inconstitucionales han sido constantes, sobre todo con el MEF. Y el Congreso no entiende qué cosa es inconstitucional. Bueno, el domingo lo prueba, no entiende. Entonces, ¿cómo puedes llevarte bien con personas que te agujerean el presupuesto? Pues es un poco complicado. Bueno, sobre la parte constitucional, yo creo que la cosa está muy clara y eso está planteado y dicho y, en fin, eso lo dejamos de lado. Pero a mí me preocupa otra cosa, y es un incidente que tuvimos la semana pasada en la Comisión de Presupuesto. El Congreso se queja de que los ministros no vienen, y es cierto. Es decir, yo veo con toda claridad de que hay pedidos de llamar a los ministros continuamente por algún tema, por otro tema, y eso es natural en general. Y los ministros a veces van, pero la mayoría de las veces o están ocupados, sobre todo en una crisis como esta. Pero la semana pasada tuvimos una sesión conjunta de la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Economía y la Comisión de Producción, y en la cual cada una de estas comisiones había invitado por separado a la ministra. Y lo que se hizo en el Congreso, gracias a la intercesión del presidente de la Comisión de Presupuesto, es hacer una sola sesión en conjunto. Muy bien. Maravilloso. La ministra vino, dijo, caramba, sí, eso de 3 comisiones, vamos a estar allí, etc. Sin embargo, un congresista presentó una cuestión previa diciendo de que no quería escuchar a la ministra porque ya había un proceso de interpelación en marcha. Está claro, el proceso de interpelación estaba en marcha, no había sido aprobado por el Pleno todavía, o sea que era un pedido. Ya la ministra estaba sentada allí, estaba lista con sus asesores y, bueno, pasaron casi 2 horas mientras se discutía esta cuestión previa y al final se aprobó no escuchar a la ministra. Entonces, esto yo creo que es no solamente una descortesía de tener a un ministro sentado por casi 1:30, 2 horas sin escucharlo, sino en el momento que está dispuesto a contestar las preguntas y hacer un toma y daca con los miembros de las 3 comisiones para aclarar la situación, te dice no lo vamos a escuchar, lo que vamos a hacer es de frente pasar a un pliego interpelatorio donde los 130 congresistas... Pero señor congresista, vuelvo al tema inicial. ¿Qué le dice simbólicamente esto? Todo este incidente. Tú vas a sentir mi poder. Eso es lo que le están diciendo a la ministra. Tú me ninguneas. Tú me dices que yo no sé nada de economía. Ahora lo que dijo el señor en el audio que se escuchó. Ahora te cago. Eso fue lo que le dijeron al presidente. Te friego. Porque yo soy del Perú profundo y a mí tú me estás ninguneando, me estás choleando. Ahora yo te reviento. Porque... discúlpeme, hay 6 mociones de interpelación, 6, y una al presidente del Consejo de Ministros, o sea, no tienen problema en bajarse del gabinete. Y lo que yo no entiendo es cómo pueden haber llegado en 100 días a esta situación de deterioro de la relación. Tiene que haber algo más que la ninguneada. Mire, ahí sí yo creo que tenemos que pasar a otro plano para poder entender esto, ¿no? Es que en realidad es así el Perú. La verdad es que durante 200 años nos hemos ninguneado los unos a los otros. Y ha habido una élite que realmente para ponerlo, para no usar su misma palabra, pitorreado, para decirlo, en la gran mayoría de la ciudadanía no los ha escuchado, los ha despreciado, y eso tiene que cambiar. Y nosotros, desde nuestro partido, y personalmente en mi caso,
que estudié en la UNI en los años 60, antes que vinieran todos los problemas, y ahí yo pude ver y aprender. Teníamos estudiantes de todo el país y aprendimos a convivir, a tomarnos el pelo, a discutir, a respetarnos, etc. Bueno, esa posibilidad de conocer al otro y reconocerlo como igual, a pesar de nuestras diferencias, se perdió durante mucho tiempo, y eso, creo yo, en gran medida es el fracaso de las élites, como decía Jorge Basadre hace muchos años. Entonces yo creo que acá tenemos todos que hacer una reflexión profunda y ver cómo pasamos en el tercer siglo de nuestra vida independiente a otra situación en el cual esto que usted ha mencionado con toda claridad, que es el reflejo de algo más profundo y más serio, que eso, cómo cambiamos eso. Y eso requiere un primer paso ya. Y ese primer paso tiene que darlo el Ejecutivo el 28 de julio y el Congreso tiene que responder de la misma manera o a este paso en el sentido, señores, dialoguemos, abramos, reconozcamos como iguales, no hagamos una política del resentimiento. Esa, para mí, lo más terrible que tiene nuestro país es resentimiento y desprecio. Esas dos cosas que van amarradas son las que realmente nos han dejado como país en una situación terrible. Hay que superar eso, tanto el desprecio, el decir, oiga, ustedes son unos congresistas, populistas, ¿verdad? Y los otros, vamos, no. Y eso requiere un nuevo tipo de liderazgo, requiere una capacidad de ser líder, escuchando, reconociendo errores, abriendo espacios y haciendo el esfuerzo de entender cuál es el sistema de apreciación de la situación que tiene la otra persona. Rosa María, si no hacemos esto, si no hacemos, realmente vamos camino a una tragedia en el Bicentenario. ¿Y usted cree que lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, ya como el iceberg que emerge, en realidad es el problema? Un problema... Mire, lo que yo creo es lo que hemos visto en estas semanas es una de muchísimas manifestaciones de este problema profundo. Y debería ser un llamado de atención para todos los peruanos. Es decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación de enfrentamiento y de desprecio mutuo y de resentimiento? No. Es decir, démonos cuenta de a dónde hemos llegado. Y yo en ese sentido siento que los eventos de la última semana, semana y media, ha sido como un campanazo que nos dicen, oiga, miren a dónde están, miren lo que han hecho, miren dónde está yendo. Estamos destruyendo lo mínimo de institucionalidad que nos queda. Estamos destruyendo las posibilidades de dialogar respetuosamente los unos con los otros. Estamos destruyendo la posibilidad de crear un futuro razonable para nuestros hijos y nuestros nietos. Y bueno, seguimos conversando acá en la pausa de este problema nacional, ¿no? Pero esto es Moquegua contra Tumbes. O sea, uno diría, pucha, todos son provincianos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se ningunean? Porque igual somos así, como dice el doctor Sagasti, el fracaso de las élites, ¿no? Tener liderazgo significa estar un poquito más arriba para darte cuenta, ¿no es cierto?, de que tienes que hacer algunos cambios en tu actitud. El problema, congresista, es que en la dinámica de la relación ejecutivo-legislativo, muy antigua, no es culpa de ustedes, esto viene de 20 años atrás, la política ha sido la de la compra de los favores, lamentablemente. Cuando Kuczynski dice, no hay problema, yo me compro 36 congresistas, expresa lo que se hacía desde la época de Toledo. Es decir, ¿tú qué necesitas, papito? Mucho más antes, desde el inicio de la República. O sea, en el año 79 se prohíbe la iniciativa de gasto porque era un escándalo. Pero además, porque el presupuesto se había desfinanciado, pero que además promovía todo esto, ¿tú qué necesitas? Y el tema hoy es que probablemente el congresista que viene de una población muy pobre, que está desesperado con temas ciertos, puntuales, urgentes, o que él concibe como urgentes, como hacer el hospital, conseguir la posta o hacer el puente, no tiene acceso a un ejecutivo, porque el ejecutivo le dice, no te va a escuchar. Lo que me estás proponiendo es ilegal, además, porque tú no tienes iniciativa de gasto. Y es verdad que no la tiene. Entonces la expectativa del congresista es, si yo soy poderoso, ¿por qué Michi no consigo nada? Y del otro lado es, tú no eres poderoso, disculpa, chao, chao, hazte leyes. Entonces, ¿no hay un exceso también de expectativa del congresista sobre su verdadero poder?
No creo yo creo que lo que hay es un deseo genuino de expresar las demandas suprimidas y ignoradas por mucho tiempo. No es, bueno, quizá puede ver y de repente hay, y claro que los hay, yo he visto algunos congresistas que sí quieren ejercer el poder, pero la mayoría no. Entonces yo lo veo, tengo el privilegio y la suerte de presidir la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Y ahí con congresistas de todas las bancadas, la relación ha sido amicable, nos escuchamos y le digo las contribuciones que hacen los congresistas que vienen de distintas regiones es extraordinaria y sumamente útil. Por ejemplo, naturalmente teníamos una audiencia pública virtual y un congresista me dice, oye, pero la mayoría de gente que está hablando son del exterior, porque hemos invitados, y de Lima, y los de regiones, y digo, tienes razón, lo que pasa es mi círculo es eso, ampliémoslo. Entonces invitamos a gente valiosísima de las regiones, que como no tenemos contacto con ellos cotidiano, no los conocemos. Pero esas contribuciones que nos hacen, nos llaman la atención, o decir, oye, miren, ustedes están hablando sobre temas de respiradores, todo eso, pero lo que importa es la agricultura. Hagamos una sesión sobre agricultura familiar y cómo la ciencia y la tecnología, maravilloso. Y eso viene de congresistas que vienen de nuestro país, de las diferentes regiones y contribuyen. Y las relaciones que tenemos, a pesar de tener puntos de vista muy diferentes en nuestra comisión, es una de respeto mutuo, de escucharnos y de trabajar juntos. Bueno, también tiene que ver con las habilidades personales, pues, doctor. En realidad, usted debió ser diplomático, todo el mundo me dice eso. Francisco Sagasti no se pelea con nadie, es imposible tener una pelea con Francisco Sagasti. Por eso me llamó la atención verlo el domingo. No, disculpe, yo no me peleo por cosas triviales. No, evidente. Yo no soy un peleón que está buscando cualquier de pisar el palito, pero cuando vienen las cosas de fondo, cuidadito, ahí estamos firmes. Eso es lo que sí, por eso el domingo dijo, hasta acá llegamos. Exacto. Pero no todos tienen pues esas habilidades en la vida, ¿no? Pero yo creo que se desarrollan rápido. Yo he visto hacer eso a personas en el propio Congreso y bueno, ya tengo muchos años, así que he podido ver eso en diferentes instancias aquí, en el extranjero, en el interior del país, en todas las regiones que tenemos, etcétera. Es posible y se aprende rápido con un poco de buena voluntad, un poco de humildad y la capacidad de reconocer cuando uno comete errores. Y aprender de eso. Aquí hay un problema además que me gustaría dejar muy planteado. Es decir, uno de los problemas serios que tenemos en todo el control y la corrupción y todo eso es que ya no se pueden cometer errores. La única manera de aprender, Rosa María, es cometiendo un error, porque si uno no comete un error ya lo sabe todo y no tiene por qué hacer nada. Y sin embargo, la institucionalidad de la sospecha, la institucionalidad de esta, no solamente la sospecha, sino de la, ¿cómo le podría decir? De la, pero es la penalización del error. Es terrible. Entonces nadie quiere hacer nada porque si cometo un error de buena voluntad soy corrupto, soy miserable, actúo en contra. Además hay un tema muy grave, que en la educación la penalización del error impide el aprendizaje. Ese es el problema. Lamentablemente en el Perú tenemos la penalización del error. Bueno, tenemos que superar eso. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Yo creo que va a ser posible, volviendo al tema del Congreso, en esta segunda legislatura, un proceso de reflexión. Detrás de eso, entre estos conflictos que vienen, está todo este problema de no reconocer al otro como igual, todo el problema de la soberbia y el desprecio por un lado y el resentimiento por otro, el hecho de que nadie puede cometer errores, porque si comete errores es un corrupto. Tenemos que ir superando poco a poco estas barreras. Si no lo hacemos, el inicio de nuestro tercer siglo de vida independiente, lo que va a tratar es, lo que va a hacer es encontrar un país fracturado, partido, en conflicto, que no augura nada positivo para la vida republicana en el futuro y para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, ahí tenemos todos que hacer un esfuerzo especial. Y hay que decir que lo bueno del error es reconocerlo. Mientras más rápido se reconoce el error, claro, uno puede mejorarlo. Claro, pero el problema es que, reparar el error. Digamos, nuestro ejecutivo tiene el terrible problema de que no reconoce errores
Y cuando los reconoce, han pasado 3 o 4 semanas en medio de una pandemia. O sea, y le echa la culpa al otro. Exactamente, cómo le hemos rogado al Ejecutivo que quite el toque de queda y hasta ahora no lo quita. No por un tema de diversión, sino por alargar el número de horas de prestación de servicios públicos. Bancos, supermercados, mercados, farmacias abiertas 24 horas para que la gente no se aglomere. Pero ya de rodillas, recién el domingo lo han liberado como una concesión graciosa, no como una necesidad pública. Entonces, no, pero veamos ahí, yo creo que ahí hay un tema adicional que tenemos que tomar en cuenta, y es, yo creo, la preocupación por el aumento de la delincuencia. Yo cuando veo... Doctor, no tiene la razón por la que se decreta un estado de emergencia es la que pervive durante todo el estado de emergencia. Si el estado de emergencia se declara por perturbación del orden interno, encantado, le doy toda la razón. Pero simplemente le estoy dando algunas otras razones que me han dicho. No, y que la señora, yo como ama de casa también estoy feliz de que mis hijos no salgan en las noches, estoy encantada. O sea, yo desde mi punto personal de vista, a las 9 de la noche se cierra la puerta y nos vamos todos a dormir y no me tengo que pasar la madrugada esperando. Estoy encantadísima, nunca he dormido mejor, ¿ya? No tengo que esperar que alguien llegue. Entonces, claro, desde un punto de vista social, tiene muchas ventajas. Pero, ¿cuál es el objetivo central? No contagiarte. ¿Cómo hago para que no me contagio? No aglomero. ¿Cómo hago para no aglomerar? ¿Cómo hago? Muchas horas. Y, por ejemplo, en el tema de transporte público. Si tú me das un turno, por ejemplo, de 4 de la tarde a 12 de la noche, yo voy a tomar el transporte público cuando no hay pico. Claro. Tengo que reducir los picos, ¿ya? Entonces, las decisiones racionales, ¿no es cierto?, que se pueden explicar, además, que se explican bien, porque la gente es muy racional para entender esto, no se están tomando en el Ejecutivo y el Ejecutivo no cambia. Bueno, eso es interesante. Una de las cosas que hemos hecho en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, con la contribución de todos los miembros, es hacer audiencias públicas virtuales. La última audiencia pública virtual fue sobre convivir con el COVID-19. Y tuvimos explicaciones muy claras y muy detalladas que nos explicaban que esta pandemia va a continuar con nosotros por muchísimo tiempo, que tenemos que cambiar nuestros hábitos, que tenemos que cambiar la forma de vincularnos. Y una de las presentaciones fue realmente, pues, todas muy, muy buenas, pero una de Norma Correa fue sumamente interesante. Es decir, muy bien, estamos hablando de la pandemia, pero centrémonos en los más vulnerables. ¿Qué va a suceder con los adultos mayores, con la gente que vive en extrema pobreza, etcétera? Entonces, pensemos en nuestras políticas y lo que tenemos que plantear y cómo puede el conocimiento, la ciencia y la innovación ayudar a los más vulnerables en este momento, que son quienes más lo necesitan. Entonces, cuando uno empieza a tomar en cuenta y escuchar estos planteamientos, la orientación de las políticas públicas cambia. Y lo que hay que hacer es explicarlo a la ciudadanía por qué. ¿Por qué no te doy a ti? Porque este otro lo necesita mucho más. Y si yo sé que es el derecho. O por ejemplo, que están en ciencia y tecnología. Ya se está haciendo la investigación con CONCITEC. Hay algo raro. Sobre los 3.000 metros de altura, este virus se atonta. En el Tíbet y en el Perú. En la zona andina y en China igual. Sobre los 3.000 metros de altura el virus se atonta. ¿Por qué? Eso es una investigación científica. No solo eso, lo interesante es que eso es cierto para los efectos en el sistema pulmonar, en el sistema respiratorio. No sabemos si afecta a otros. Uno de los descubrimientos recientes, yo sigo la prensa internacional sobre estos temas por razones profesionales, es que este virus está produciendo, por los cambios que produce en el sistema circulatorio, un aumento de los accidentes cerebrovasculares. Tiene efectos también sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. A veces hay una serie de mini infartos cerebrales que le quitan el habla, que cambian la movilidad, y recién estamos aprendiendo. Y en este caso, por ejemplo, no sabemos si eso se aplica o también en las zonas por 3.000 metros de altura. Claro. Lo que ha hecho esta pandemia realmente ha puesto de manifiesto la importancia del conocimiento, la importancia de la investigación científica, del desarrollo tecnológico, algo que por más de 50 años yo he... Pero, ingeniero,
para tomar decisiones de política pública. Correcto. ¿Por qué? Porque si en el ámbito rural no es denso, no tengo la enfermedad, que de hecho ha sucedido así, no hay enfermedad en ámbito rural y encima de 3.000 metros de altura tampoco, casi no hay prevalencia. ¿Por qué le niego al niño su educación pública? Es un error. Entonces, a partir del 1 de julio, el Ministerio de Educación ha autorizado recién a que las direzas de todo, las que se ocupan de educación, las direct, determinen en qué población, en qué pueblos, si el maestro vive con ellos. Pero mira, también seamos un poquito más generosos, ¿no? Yo he estado revisando la literatura internacional y los estudiantes que observa el Perú, y lo que han dicho es que en el Perú, en el término de educación a distancia, es uno de los países que más rápido reaccionó y que en semanas pasar a educación virtual. Es algo que tenemos que reconocer. Sí, ¿no? En ese sentido. Sí, pero le digo. Errores, claro. Ahora, cuando usted dice recién ahora se reconoce, pero mire, cuando yo estoy con la atención puesta en todo lo que es educación virtual y mejorarla a la carrera, bueno, de repente se me pasa, pues, caramba, lo que usted acaba de decir, Lo que le pedimos desde el primer mes al presidente era que hiciera cuarentenas diferenciadas. Puno no tenía el problema. ¿Por qué vas a matar a la economía de Puno? O de Tacna. ¿Por qué no hicieron? No tenías por qué matar de hambre a un país si no tenía la misma situación. Ahí tiene, por ejemplo, un ejemplo. Es conocimiento y decisión política. Pero el gobierno no quiere escuchar. Y yo entiendo a los congresistas que dicen... Eso es parte del problema, ¿no? Pero volviendo a lo que se podría plantear en el futuro, ¿no? Es decir, yo creo que ya hemos visto desde los errores de esta desafortunado fin de semana en el Congreso, a los errores que se han cometido en términos de educación, en política de confinamiento, en política de salud, todo eso. Pero ahora lo que creo es que estamos a unas pocas semanas del 28 de julio. Este es el último 28 de julio antes del bicentenario de la independencia. Tomemos esto como una oportunidad de reflexión, de análisis, de autocrítica, de mirar dónde es que nosotros mismos nos hemos equivocado, en vez de ver la página ajeno, y mirar dónde hemos metido la pata y con sinceridad digamos, miren, tenemos que reconstruir un país de cero, porque eso es lo que vamos a tener que hacer. Lo que decía vamos a hacer el reset, reiniciar, así como en los juegos, el 28 de julio de 2021, tenemos que decir, miren, esta pandemia nos ha desnudado, nos ha mostrado con crudeza terrible las desigualdades, el desprecio, la arrogancia, el resentimiento, etcétera. Ya nos hemos sincerado ante nosotros mismos. Hagamos beneficio de inventario de eso de ahí y veamos cómo cambiamos la situación para el futuro. Yo creo que es posible, yo creo que incluso entre aquellos que tienen una posición muy dura hay buena voluntad. Hay buena voluntad y con cierta capacidad de convocatoria, usando el acuerdo nacional, usando el mismo Congreso como espacio de diálogo, sin resentimientos y sin arrogancia, yo creo que podemos sentar poco a poco las bases. El otro problema, además de es que estamos en medio de un proceso electoral ya. Entonces aquí hay apetitos personales. ¿Cómo instar a los políticos que dejen sus apetitos puramente personales de poder y de gloria y pensar en el bien común? Quizás los viejos como yo, que sabemos que no tenemos muchos años por delante, podemos tener un poquito más de tranquilidad y generosidad porque sabemos que no vamos a estar a los 45, 50 o 60 años candidateando, ¿no? Yo ya tengo un paso largo a los 75. Entonces, lo que necesitamos es esa toma de conciencia de que estamos en la peor crisis, la peor catástrofe de nuestro país en términos de economía, en términos de salud, en términos sociales, y que si no buscamos esos espacios de encuentro, la situación no solamente va difícil, nos vamos a ir al diablo, como se dice popularmente, ¿no? Y tenemos poco tiempo para poder empezar a repensar todo esto, Rosa María. El sentido de urgencia que tanta falta le hace al Ejecutivo.
el sentido de urgencia. Muy bien, muchísimas gracias. Yo espero que el Congreso también pase por su terapia, por su... Llamen a Max Hernández, le dé una charla motivacional, trabaje, como dicen, trabaje en estos temas en terapia y puedan llegar pues a un acuerdo, ¿no? Sí, no, lo que te digo es, el Congreso tiene excelentes personas, excelentes, todos podemos equivocarnos, y yo creo que hay que dejar de denigrar al Congreso y de denigrar al Ejecutivo, y ustedes, los líderes de opinión, tienen un papel sumamente importante en esa tarea.